Ya, ahora vamos a resolver el siguiente problema, ¿no? Que se nos presenta a continuación. Nos menciona lo siguiente. Tenemos una flecha, nos menciona de 6 centímetros de diámetro, nos menciona, la cual obviamente va a girar a 3000 revoluciones por minuto en una chumacera de 20 centímetros de largo, ¿correcto? Con una holgura de 0,2 milímetros. Esta holgura vendría a ser esto, este espacio que tenemos acá. Este vendría a ser de 0,2 milímetros. Correcto. ¿Qué más? En las condiciones estacionarias de operación, tanto la chumacera como la flecha, en la vecindad de la brecha de aceite, están a 50 centímetros. Mira, tanto la chumacera, o sea, este medio que está acá, lo que estoy subrayando, esto es la chumacera, como la flecha, o sea, este como cilindro, ¿no?, que está girando, en la vecindad de la brecha de aceite, en la vecindad de la brecha de aceite están a 50. Quiere decir que acá en este punto, vamos a colocar acá, que la temperatura acá y acá van a ser iguales. Van a ser iguales. Correcto. Y como ambos se extienden, obviamente, 20 centímetros de acá hacia acá, se van a comportar como si fueran superficies isotérmicas. Ah, ya, porque obviamente la temperatura acá y acá van a ser iguales. Acá también va a ser 50, acá también va a ser 50, acá también va a ser 50 y acá también va a ser 50. Pues se dice que son superficies isotérmicas. Correcto. Y nos dan algunos datos como su viscosidad y etc. Mediante la simplificación de solución de ecuación de continuidad, nos pide determinar cuál es la temperatura máxima, la razón de transferencia de calor hacia la chumacera y la flecha, o sea, en las superficies, y la potencia mecánica de pérdida por la disipación viscosa en el aceite. Correcto. ¿Cómo resolver el problema? ¿Cómo atacarlo? Sencillamente, así como este problema no nos hace mucho, no nos ayuda mucho, ¿no? Pero si lo vemos de otra vista, una sección, el ejercicio se hace más fácil en realidad. Y este es algo muy común, por ejemplo, en lo que es mecánica de fluidos, en los viscosímetros. En los viscosímetros, pues, ¿no? Correcto, tenemos acá. Ahí tenemos. Nuestro cuerpo está girando. Acá hay que tener en cuenta sí o sí con una rapidez angular, W, constante no menciona. Y obviamente se sabe, ¿no?, por física o también por dinámica, que este es un cuerpo rígido y que la velocidad a una distancia de se define como W por R, pues, ¿sí o no? Pero a nosotros nos importa en la zona donde está el fluido. Vamos a colocarle el mismo color. Ahí está, esa zona. Obviamente acá presenta un radio, pues, ¿no? Un radio. Presenta un radio. Vamos a colocarle R. Y acá la velocidad obviamente vendría a ser V. Y hasta ahí V, que es igual por definición, según en física, ¿no?, cuerpos rígidos o también dinámica, velocidad angular por el radio. Sencillamente. Sabemos que esta superficie, que esta es la chumacera, nos dice que este vendría a ser la eh, chumacera, ¿no? Chumacera, ¿no menciona algo así? La chumacera.
Acá está, esta sería la superficie. Acá está la chumacera. Obviamente ya sabemos que la chumacera está, obviamente no se mueve, pues, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto es la velocidad acá en este punto? Con otro color lo vamos a marcar. ¿Cuánto es la velocidad acá? En este punto. Entonces la velocidad acá, en ese punto, vendría a ser 0. Por mientras no le vamos a colocar yes o algo, ¿ya? Listo. Y ahora, no sabemos obviamente cuál es la forma de la distribución de las velocidades por mientras, pero esto ya es muy conocido, ¿no? Vamos a exagerar que la distribución probablemente sea así, no sabemos. En realidad tenemos que demostrarlo, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces ya tenemos condiciones de contornos. Ahora sí ya podemos establecer contornos. El fluido obviamente se está moviendo de esta forma, el fluido porque está rotando obviamente. Esto de acá lo vamos a ver en una vista, que se nos sea más fácil. Como vendría a ser esta vista. Acá vamos a colocar lo que vendría a ser la chumacera, que nos había mencionado. En la parte superior, a lo que denominamos como flecha. Correcto. Pues ahí tenemos. La distancia de separación ya nos dan como dato, nos han mencionado que vendría a ser una distancia L, ¿no? Que es 0,2 milímetros, si no me equivoco. Vamos a colocarle L. O cualquier distancia que gustemos. No es importante. Vamos a exagerar la distribución de velocidades. No sabemos si las velocidades van así, así. Pero yo solamente sé que la velocidad acá en la flecha, en la superficie de la flecha es W por R, a lo cual lo vamos a denominar V. Y acá en la chumacera su superficie es 0, pues no su velocidad. Entonces tenemos condiciones de contornos. ¿Por qué la velocidad es 0? Porque la chumacera no se mueve, no está girando, no se está moviendo. ¿Qué pasa si es que se estuviera moviendo? Tenemos que aplicar superposición, pues no, sencillamente. En este caso no lo es. Entonces ahí tenemos. Ahora, ¿qué más? Nada más sería todo. Vamos a nombrar con un signo. Que el flujo, obviamente vamos a respetar el sentido del flujo. Estaría yendo así. Al sentido del flujo lo vamos esta orientación lo vamos a denominar U. Y a la orientación, obviamente perpendicular al flujo, lo vamos a denominar con V, ¿no? V de Víctor, por ejemplo. V de Víctor. Listo. V. La V tenemos ahí. Y nada más, eso sería todo. Ahora ya tenemos nuestro sistema. Este sistema obviamente ya es conocido porque las ecuaciones que vamos a plantear tienen obviamente esta convención, ¿no? U y V, sencillamente. Ahora vamos a ayudarnos, obviamente, las fórmulas, vamos a aplicar las fórmulas diferenciales. Posteriormente vamos a simplificar con otras ecuaciones más adelante. Pero vamos a demostrar primeramente, ¿sí? Vamos a emplear primeramente todas estas ecuaciones para flujos bidimensionales y estacionarios. ¿Por qué estacionarios? Porque esa es una condición que nos están dando el ejercicio, pues, ¿no? Sencillamente. Ya. Vamos a colocarlo acá. Listo, ahí tenemos la ecuación de la conservación de la masa. Ahora, ¿qué hacemos? Sencillamente denotar algo. La velocidad, primeramente, ¿hacia dónde estamos calculando? Las velocidades vamos a considerar
que la velocidad en la parte vertical o en el sentido v es 0. Es decir, que predomina más la velocidad en el flujo. Es una condición que yo estoy estableciendo. Que la velocidad al flujo, que va en el sentido del flujo, predomina más que la velocidad perpendicular al flujo. O sea que v sea 0. ¿Estamos bien? Son consideraciones que estamos aplicando, ¿no? Correcto. Ahora, si esto estamos considerando, este es nuestro punto de partida, que v sea 0, que es lo mismo que decir que u predomina más que v, ¿qué vamos a concluir de acá? Vamos a concluir la derivada de 0, en este caso de v, que es 0, ¿cuánto es? 0, pues, ¿no? La derivada de 0 es 0, en realidad de cualquier constante 0. Entonces me quedaría la derivada de u con respecto a x, y esto que vendría a ser igual a 0. Entonces acá tenemos una posibilidad, que u sea constante, o bien el u sea una función de y. Obviamente vemos que la velocidad no se mantiene constante, pues no, en el sentido del flujo, porque primero es v, w por r, y luego es 0. Entonces descartado la primera opción, pues no, sencillamente, no puede ser esto. Entonces la otra manera es que el u está en función de y, o sea que sea variable en castellano. Listo. Eso es lo que nos quiere decir esa ecuación. O sea que esa ecuación solamente me sirve para saber si es variable o no es variable. Por lo general, sí. Traigamos ahora la siguiente ecuación. A ver, ¿cuál tenemos acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, por ejemplo. La ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. Como vemos ahí, como se menciona en el libro, este vendría a ser para bidimensionales y estacionarios. O sea, para las mismas condiciones que nos pide el ejercicio, que está en el ejercicio, sí. Miren, yo lo he convertido en un sistema bidimensional. Y obviamente por condición del ejercicio es estacionario. Entonces cumple, pues, ¿no? Entonces apliquemos. Sabemos por condición que yo he establecido que el v, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, ahí vamos anulando algo acá. Esto de acá se cancela porque te sube. Entonces esto de acá se hace 0. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría densidad por la velocidad u por derivada parcial de u con respecto a x. Y segunda derivada parcial de y al cuadrado de u menos la derivada parcial de la presión con respecto a x. Tenemos eso. Sabemos que u depende solamente de y. Entonces la derivada de parcial de u con respecto a x, ¿cuánto es? 0, pues obviamente, pues, ¿no? Porque por definición de derivada parcial, no sabemos que derivada parcial de una función de varias variables con respecto a una variable, todas las variables ajenas a x se consideran constantes. Entonces, es primeramente 0. O, para aclarar esa idea, digamos que u sea igual a 3y al cuadrado. Es una función de y, sencillamente. Y yo quiero derivar de u con respecto a x. Sabemos que la derivada parcial con respecto a x se considera primeramente a y, como no es x, se considera una constante. Derivada de una constante, ¿cuánto es?
0. Por eso que acá es 0. ¿Correcto? Y si no nos gusta esa forma, otra forma de interpretar es la siguiente. Que el u en la dirección x no va a variar. ¿Por qué no va a variar? Porque el u no depende de x. También válida ambas interpretaciones sin necesidad de calcular, ¿no? Teóricamente, por definición. Entonces, esto se anula. Todo esto lo que está acá se hace 0. Por lo tanto, esto de acá se reduce a lo siguiente. El u, que vendría a ser la viscosidad dinámica, la segunda derivada. Y acá, por definición, la derivada parcial de u, segunda derivada parcial de u, con respecto a y al cuadrado, también es igual a diferencial de al cuadrado sobre dy al cuadrado por u. ¿Por qué? Porque solamente depende de una sola variable. Hay que recordar por el tema de cálculo que la derivada parcial, el signo de derivada parcial, ¿cuándo se utiliza? Cuando la función depende de varias variables, de x, y, coma, ¿no? Y etc. ¿Y cuándo se utiliza el diferencial? Cuando depende de una sola variable. Generalmente es el x, pues, ¿no? Anteriormente ya hemos demostrado que el u solamente depende de y, de una sola variable. Correcto. Entonces vamos utilizando eso. Derivada de u con respecto a de y al cuadrado, ¿no? Ahora, vamos a ver si la presión, cómo varía la presión en la dirección de x. La dirección de x, ¿cuál es esa dirección de x? O sea, en la dirección del flujo. Y acá vamos a señalar algo bien práctico. El movimiento, ¿por quién es generado? El movimiento es generado por una rotación. No es generado por una diferencia de presiones. Correcto, es generado por un agente externo que es una rotación. Puede ser un motor, de repente que le está dando un giro, no sé. Infinidad, sinceramente. Un agente externo. No es por una diferencia de presiones. Por ende, como no es generado por una diferencia de presiones, sencillamente, ¿cómo va a ser la variación de las presiones en el eje X? O, ¿qué es el sentido del flujo? 0. No va a variar. Este también tiene su demostración, pero no lo vamos a incluir por mientras. A ver, entonces acá se concluye que 0 vendría a ser igual a la viscosidad sobre dy al cuadrado. Y de acá se concluye que du al cuadrado sobre dy al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Y cuándo ocurre eso? Si sabemos que u es igual a, depende de y, esta es una función que depende de y. Entonces, esta es derivada parcial. Vamos a separarlo. Segunda derivada diferencial sería u'. Esto va a ser igual a 0. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Cuando esto es lo que está acá. Es una constante. Por lo tanto, derivada de u con respecto a dy es una constante. C. Integramos y esto nos va a quedar c por y más 1. Más c, una constante 2 y u. Entonces la distribución de velocidades es una función lineal. Sí. Entonces ya hemos demostrado, ¿no?, que es una distribución lineal, ¿no?, que ya sabíamos anticipadamente, pues, ¿no? Porque esto es un ejercicio, por ejemplo, similar a lo que es un viscosímetro.
Y ya para terminar esa parte, vamos a hallar esas constantes, pues, ¿no? Du, C y C sub 2, o C sub 1 y C sub 2. Con las condiciones de contorno. Sabemos que acá la velocidad tiene como valor U, que es otra cosa que la rapidez angular por el radio. Y la velocidad acá es 0. Sabemos por convención que acá es el X y acá es el Y, pues, ¿no? Correcto. La distancia hemos mencionado que es L, ¿no? De separación. Sí. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Condiciones de contorno. Que la velocidad en Y0, ¿cuánto es? 0. La velocidad en Y sub L, ¿cómo es? L. Sabemos que por convención lo que está arriba es positivo, ¿no? Lo que está abajo negativo. Lo que está a mi derecha positivo y lo que está a mi izquierda negativo. Esa convención vamos a seguir trabajando. O puedes elegir la convención que gustes, no tiene que alterar eso. Y así vamos a reemplazar los valores. Por ejemplo, Y0. Si Y0 tenemos igual a C sub 2. U es igual a C sub 2, ya que Y se hace 0, se anula C sub 1. Y sabemos esto que es 0, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale C sub 2? 0. Vamos ahora. El U cuando toma igual a L. Entonces sería C sub 1 por L. ¿A qué es igual esto? A V, la velocidad, o W por R. C sub 1 vale V sobre L. Por lo tanto, la velocidad vendría a ser V C sub L por Y. Graficándolo, esto sería así, como vemos ahí. Correcto. Ahora, ya tenemos ahora nuestro segundo dato, que es esto, el U. Ya lo hemos calculado, demostrado. Ahora con esto tenemos que hallar lo que es la temperatura. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Veamos. ¿Cuál nos puede servir? Vamos a utilizar lo que es, por ejemplo, las ecuaciones de energía, por ejemplo. Para un flujo ideal, pero en este caso como hay disipación, flujo no ideal. Cuando hay una disipación viscosa, entonces tenemos que aplicar esta ecuación que tenemos acá. La energía. Y tenemos esto. Y de acá podemos simplificar algo. Por ejemplo, sabemos que por condición inicial hemos supuesto de que V, ¿cuánto era? 0. Por lo tanto, esto de acá se hace nulo. Porque V, ¿cuánto vale? 0. Tenemos todo lo demás. Ahora, vamos a considerar también acá otra consideración. Aunque ni siquiera es consideración. ¿Por qué? Tú dirás. Estas son las superficies que tenemos. No es una consideración porque es algo que ya se deduce, pero igual lo vamos a demostrar. La temperatura acá va a ser 50. Acá también va a ser 50. Acá también va a ser 50. Y acá también, ¿cómo va a ser?
50. Y acá también cómo va a ser 50. Y acá también cómo va a ser 50. Esta es la dirección que X en la horizontal y en la vertical Y. ¿Correcto? Ya. Obviamente, haciendo todos los cálculos, vamos a llegar a una función que va a ser la misma, obviamente. De repente acá la función de temperatura sea algo así, de repente, no sé, estoy exagerando, ¿no? Y acá también va a ser la misma distribución, porque son las mismas condiciones de contorno, 50-50. Y acá también 50-50. Veo que la velocidad, que la temperatura, acá por ejemplo que sea 20. Que acá también va a ser 20, obviamente. Estoy considerando como ejemplo. Y acá también va a ser 20. Entonces acá viene la pregunta del millón. Las temperaturas en la dirección X, ¿cómo se están, cómo está viendo una variación? No, no está viendo una variación, ¿no? No está viendo una variación en X. Porque como son isotérmicas, a temperaturas intermedias van a permanecer iguales. Y el cambio de temperaturas en el eje X va a ser cero. Ahí se concluye que la variación de las temperaturas en la dirección X, ¿cuánto es? Cero. Porque mira, permanecen iguales. Acá 20, 20 y acá también 20. Entonces la variación va a ser cero. ¿Qué más? Entonces la temperatura sí o sí va a estar cambiando ¿en qué? En las verticales, ¿no? En las verticales. De ahí se concluye que esto de acá se anula, se hace cero. En la acá también se hace cero porque es derivada de la temperatura con respecto al X, 0, 0. ¿Qué es lo que me queda? Simplificando me va a quedar 0 la conductividad térmica del fluido, segunda derivada de la temperatura con respecto a la segunda derivada de Y al cuadrado, más la viscosidad por la función de disipación. Y esto se puede ir simplificando. Sabemos que el U depende de Y. Entonces la derivada de U con respecto a X, 0. Sabemos que V, ¿cuánto vale? 0. Entonces también se hace 0. Derivada de U con respecto a Y, obviamente eso no es 0 porque U depende de Y. Pero V, ¿cuánto es? 0. Entonces la función de disipación me queda como derivada de U con respecto de Y, todo eso elevado al cuadrado. Pero de acá de la ecuación que ya hemos demostrado anteriormente, derivada de U con respecto de Y, ¿cuánto vendría a ser? V sobre L. Entonces acá se demuestra que esta serie derivada de T, segunda derivada, y al cuadrado, más viscosidad, velocidad al cuadrado, sobre L al cuadrado. Listo. Pasamos al otro miembro. Vamos a decir que esto sea una constante C. Entonces, esto acá sería menos C sobre K igual, como la temperatura solo varía en Y, sería diferencial de Y al cuadrado. Y vamos a considerar que esto sea una constante C sub 2. Integrando nos va a quedar por Y más Y sub 3. Esta sería la función de temperaturas.
Vamos a ver una ecuación casi cuadrática, ¿no? Aproximado y más una constante c sub 4. Y esa sería la función de la temperatura. Listo. Ahora apliquemos condiciones de contorno. Sabemos que acá tenemos nuestra superficie, la flecha, y acá, suma cero, ¿no? La temperatura, acá en Y, en la superficie de ambos, ¿cuánto es? Iguales, ¿no? Vamos a decir que sería igual a la T sub 0, que es 50 grados Celsius. Acá también, entonces, temperatura en Y igual a L. Acá, ¿cuánto va a ser igual? A T sub 0, o 50 grados Celsius. Vamos a reemplazar la primera condición. De acá se concluye que C sub 4 vendría a ser T sub 0. Vamos con el otro. Sería C sub 2 sería L al cuadrado sobre 2 más L. C sub 3 más T sub 0. Eso que va a ser igual a T sub 0. Correcto. Ya, ahí tenemos. Ya podemos hallar C sub 3 porque C sub 2 conocemos. ¿Cuánto vale C sub 2? Habíamos dicho que vale menos C sobre K. C sería, reemplazando, sería menos la V al cuadrado sobre L al cuadrado por K. Reemplazándolo acá sería menos viscosidad V al cuadrado sobre L al cuadrado por K por L al cuadrado sobre 2 más L por C sub 3. Como acá son iguales, se cancelan. Esto sería igual a C, ¿no? Acá también L al cuadrado con L al cuadrado se cancela. Y C sub 3, por ende, ¿cuánto nos sale? Viscosidad al cuadrado sobre 2K por L. Listo. Ahora sí, ya podemos encontrar lo que es la temperatura máxima. C sub 2, ¿cuánto nos había salido? Nos sale que esto vendría a ser igual menos viscosidad V al cuadrado sobre L al cuadrado por K. Y esto por 2, pues, ¿no? Y esto por Y al cuadrado. C sub 3 más viscosidad V al cuadrado sobre 2K por L por Y. Y C sub 4 vendría a ser igual a T sub 0, que sería la función de velocidades, de temperatura. Para encontrar el máximo hay que derivarlo e igualarlo a 0 nomás, ¿no?
sencillamente. O también sabemos que el Y, donde la temperatura es máxima o mínima, sería menos B sobre 2A, pues, ¿no? Una función muy conocida. Y el B, ¿qué vendría a ser? El B vendría a ser igual a viscosidad por velocidad al cuadrado sobre 2K por L. Sobre A, que vendría a ser menos V, velocidad al cuadrado sobre 2 L al cuadrado por K. Todo esto obviamente multiplicado por 2, obviamente, pues, ¿no? Traer Y. Y de acá, empleando ese caso, ¿qué tenemos? Que se cancela U por V al cuadrado, 2K se cancela, 2K se cancela, se invierte y esto me va a quedar L medios. Pues ahí sería la temperatura máxima, ¿no? Ahora, vamos a encontrar esa temperatura máxima. ¿Cuánto vendría a ser? Sería menos V, viscosidad al cuadrado, sobre 2K por L al cuadrado. Y al cuadrado, ¿cuánto vale Y? Máximo, L al cuadrado sobre 4, pues, ¿no? Elevamos L medios al cuadrado, más viscosidad sobre 2K por L por V al cuadrado, por Y, que vendría a ser L medios, más la temperatura de la superficie, que es T sub 0, o sea, 50 grados Celsius. Siendo respectivamente, nos va a quedar acá viscosidad por velocidad al cuadrado sobre 8 veces K, más, acá sería V por viscosidad por velocidad al cuadrado sobre 4 veces K, más la temperatura inicial, pues, ¿no? De las superficies. Por 2 por 8, esto nos va a quedar V sobre 8 veces K, más la temperatura de la superficie. Quiere decir que la temperatura máxima es mayor, ¿no? Obviamente, al T sub 0. Y listo. Ahí tenemos la temperatura máxima. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio? Nos dice, la razón de transferencia de calor en las superficies o en la chumacera y la flecha. Correcto. Como hay movimiento que predomina, habíamos mencionado, la convección. ¿Listo? La convección. Entonces vamos a emplear sus ecuaciones de la convección. Si no, vamos a recordar lo ya expuesto, ¿no? La convección, ahí tenemos. Y la ecuación de la convección es esta. Nos piden el calor. Y tenemos acá el K del fluido por este. O sea, es decir que el calor tú lo puedes señalar de flujo por H por la temperatura de la superficie, el T sub S, menos T, el signo del infinito que señala la temperatura del ambiente. Este es igual a que acá por K del fluido por la derivada de la temperatura T con respecto a Y.
Listo. Y obviamente evaluamos la derivada parcial de y en los puntos de interés, en este caso en las superficies, pues no, en y0 y yl, pues no. Agregamos la función, obviamente, para ya responder esto rápidamente. A ver, traigamos. En algunos casos se puede utilizar otro tipo de sustituciones para analizarlo también en X. También se puede, no es que no se pueda, pero por fines, obviamente, de resolver el ejercicio y y de lo que queremos analizar, ¿no? Despreciamos algunas cosas o consideramos algunas cosas. Vamos a colocar, no acá encima, ya que es lo mismo. Listo, y borremos. Y borramos esto, correcto. Y ahora hallamos primeramente la derivada parcial de la temperatura con respecto a Y. ¿Cuánto me quedaría acá? Vamos a hacerlo directamente. Me quedaría V por U al cuadrado, velocidad al cuadrado. Por Y, obviamente. Por L al cuadrado, por K, más viscosidad, velocidad al cuadrado, sobre 2K por L. ¿Listo? Ya. Esto sería, entonces vamos a reemplazar dos valores. Cuando Y es 0 y cuando Y es igual a L. ¿Qué nos va a dar acá? ¿Qué calor nos va a dar? ¿Qué calor nos va a dar? Porque eso es lo que nos están pidiendo prácticamente. Haciéndolo de esa manera, acá nos va a quedar obviamente positivo. U por V al cuadrado sobre 2L. Cuando toma L en el segundo caso. Nos va a salir menos, signo contrario, viscosidad por velocidad al cuadrado sobre 2L. O sea que son lo mismo, pero signos opuestos. Sí. Ya tenemos la respuesta. Pero, ¿qué quiere decir este signo positivo y qué quiere decir este signo negativo? Porque hay que entender qué significa. Para ello, hay que recordar qué es lo que ocurre a lo largo de la naturaleza. Por ejemplo, qué es lo que ocurre en un suelo. Siempre vamos a ver que el agua se va a dirigir desde el punto inferior hasta el punto superior, desde un mayor potencial hídrico a un menor potencial hídrico. Por ejemplo, en el río, el cauce de un río, vamos de mayor pendiente a uno de menor pendiente, es decir, de un punto de mayor energía a un punto de menor energía. Eso es lo que hay en la naturaleza. Tú puedes colocar el agua en una pendiente y vas a notar eso. No hay un agente externo, sencillamente que ocasiona el movimiento, sencillamente por naturaleza, por su naturalidad, obviamente el movimiento es así, pues, ¿no? Natural. También al igual que en el suelo, ¿no? Vamos de un mayor potencial, obviamente que acá interviene, cuando hablamos del suelo, interviene varios factores, como son la osmosis y varias cosas más que no vienen al caso. Intervienen, ¿no? O sea que el movimiento va de mayor potencial a menor potencial.
Al igual que también cuando colocamos un cuerpo más cargado y un cuerpo menos cargado. ¿Quién es el que más cede? El más, pues, ¿no? Lo mismo que sucede con un cuerpo que tiene mayor temperatura y un cuerpo que presenta menor temperatura. ¿Hacia dónde va el calor? De mayor a menor, ¿sí o no? Lo mismo ocurre también en lo que son los procesos, los calores. Por ende, el calor tiene que ir, obviamente, de una temperatura mayor a una temperatura menor. Es ilógico que a mí me salgan resultados que me digan que es del menor al mayor. Tiene que ser de mayor a menor. Correcto. Entonces vamos a analizar eso. Vamos a considerar acá mi punto, acá donde está la chumacera, y acá el punto donde está la flecha. Y obviamente acá va el Y, el L, obviamente, pero sabemos que este vendría a ser el eje Y, y este sería el eje donde van a estar las temperaturas. Acá vamos a considerar que la temperatura acá son iguales porque es la condición del ejercicio. Y sabemos que la distribución es una parábola. Ya le hemos demostrado, sería así. Aproximadamente acá va a presentar una temperatura máxima que ya hemos demostrado. Y por gráficamente sabemos que esto está en el punto medio, ¿no? En el punto L medios. Ese sería gráficamente. Listo. Entonces, esos serían los datos. Entonces sería lógico que si la temperatura del fluido, porque es lo que está acá, hay que tener en cuenta, hay que recordar con el mismo color. Estar acá. Todo lo que está rosadito es el fluido. Por lo tanto, ese qué signo le correspondía de un infinito, ¿no? Y lo que está acá en la flecha sería temperatura de superficie 1. Y en el otro, temperatura de superficie 2. Vemos que obviamente la temperatura del ambiente, del fluido, es mayor al este. Por lo tanto, el calor hacia dónde tiene que ir. En este sentido. Y acá también tiene que ir en este sentido. Pero, como la temperatura de la superficie 1 y la temperatura de la superficie 2 son iguales, el calor que viene hacia el C sub 1 y C sub 2, ¿cómo son? Es el calor en las chumacera y el calor en la flecha son iguales. Por lo tanto, el calor que se está disipando por convección, obviamente, total, sería C sub C más Q sub F. Obviamente ambos son valores positivos, lo cual sería 2 veces K sub C o K sub F, cualquiera, ya que son iguales. Entonces, eso es lo que tenemos. Ya, listo. Ahora, hay que interpretar ahora estos signos que tenemos acá, que es muy interesante esta particularidad, que nos sale positivo y esto nos sale negativo. Negativo. O sea, el que está acá. Y es obvio, ¿no? Porque mira, esta sería la pendiente. Si trazo una recta, acá tangente, como la pendiente. Positiva. Si trazo una recta acá, en el otro tramo, como la pendiente. Negativa. De ahí viene el signo. Negativa. Entonces una pendiente positiva.
Por eso tiene signo positivo. Allá. Correcto. Correcto. Entonces, esto es una cuestión más de simbología. Y hay que notar en la fórmula que nosotros hemos aplicado es esto. K por, en este caso, como y es una función, depende de y nada más, ya no es necesario colocarlo derivada parcial, sino diferenciales de y según la derivada de temperatura con respecto a y. Y esto, cuando están en diferenciales, podemos utilizar lo que son los deltas. Delta de temperatura y delta en y. Vamos a considerar que son aproximadamente igual, solamente para analizar esa convención de signos, pues, ¿no? Que estamos empleando, pues, ¿no? Entonces, vemos que en este primer tramo, o mejor dicho, en toda la extensión, siempre la temperatura del ambiente va a ser mayor a la superficie. Entonces, apliquemos a ver esa convención. Temperatura de la superficie menos temperatura de la superficie, ¿cómo va a ser? Positiva. La variación obviamente de y, es decir, la distancia es acá, también ¿cómo va a ser? Positiva. Vamos a colocar un ejemplo, de repente que sea acá a L tercios, sería entonces L tercios menos la temperatura de la superficie, ¿no? ¿En qué posición está la superficie? En cero. ¿Cómo me sale esto? Positivo. Vamos ahora con lo siguiente. Ahora hablemos con respecto a la superficie C sub 1. Sería lo siguiente. Lo mismo, temperatura de la superficie, Y, temperatura del S. ¿Cómo no va a quedar? La temperatura de la superficie, ¿en qué vamos a colocar lo que está en L tercios igual? Pero la temperatura de la superficie 1, ¿en qué posición está? En L. L tercios menos L es negativo. De ahí viene la cuestión que es negativo. Pues, ¿no? Es una cuestión más geométrica. Correcto. Ya. Pero la definitiva que nos va a permitir dar respuesta siempre va a ser Q es igual a ¿qué? El H por la temperatura mayor menos la temperatura menor. Como la temperatura de las superficies C sub 1 y C sub 2 son iguales, quiere decir que la temperatura menor en ambos casos va a ser la misma. O sea, el calor en la flecha, ¿cómo vendría a ser? Sería H. La temperatura mayor, en este caso el fluido tiene mayor temperatura, entonces sería infinito menos temperatura de la flecha. Y luego tenemos el calor de la chumacera, si no me equivoco. Igual, temperatura del fluido menos la temperatura de la chumacera. Pero como habíamos mencionado, por condición del ejercicio, ambas, la temperatura de la flecha y la temperatura de chumacera, como son iguales. Y el calor, obviamente, sabemos que es una cantidad positiva. Sumamos. Son iguales. ¿Qué quiere decir? Que solamente nos importan los valores numéricos, no los signos. Ahora, los signos son por una cuestión geométrica.
Entonces, el calor de disipación, por último, sería 2 veces el calor, por lo tanto, de la flecha. O también 2 veces el calor de la chumacera. ¿Listo? O sea, cualquiera de los dos valores anteriores, positivo o negativo, podemos utilizar. Pero obviamente nos quedamos con el valor numérico, pues, ¿no? Sencillamente. Y eso sería prácticamente todo.